vamos a recordar algunos puntos que vimos el año pasado. En primer lugar, vamos a recordar que la célula es la menor porción de la materia donde aparece la vida. Por esto, todos los seres vivos están formados por células. Tienen tres componentes básicos, que son la membrana plasmática, el citoplasma y el ADN. Las células pueden tener más cantidad de componentes, pero nunca van a tener menos. Estos son los tres básicos. De acuerdo a la función que cumplan, van a tener diferentes formas. Hay dos tipos de células, las procariotas, que no tienen núcleo, y las eucariotas, que sí poseen núcleo. Y las eucariotas, a su vez, las podemos clasificar en animal y en vegetal, en célula vegetal. Las organelas son estructuras que tienen las células que están rodeadas de membranas. Por eso también se conocen como endomembranas, porque están dentro de la célula. Podríamos definirlas como unos pequeños órganos que tienen las células, cada uno de los cuales tiene una determinada función. El núcleo es la organela más grande que tiene la célula. Generalmente hay un solo núcleo. Puede llegar a haber dos núcleos, pero no es lo habitual. Dentro del núcleo vamos a encontrar el ADN y también algunas otras moléculas, como por ejemplo las proteínas. Como dijimos recién, es una organela que también está delimitada por una membrana y a veces puede contener un núcleo más pequeño que se denomina nucleolo, pero no es lo general. En algunas células sí hay y en otras no. Las mitocondrias son una especie de usina eléctrica que hay dentro de la célula. Se encargan de manejar la energía de la célula. Participan en la respiración celular. Las mitocondrias existen en una gran cantidad dentro de la célula. Puede haber miles, pero depende de la función que la célula tenga. Van a tener más mitocondrias aquellas células que demanden más energía, como por ejemplo las células del corazón. Y van a tener menos mitocondrias las células que demanden menos energía, como por ejemplo las células del ojo. Los lisosomas son pequeñísimas organelas que están en el interior de la célula y se conocen como el estómago de la célula porque son los encargados de digerir muchísimas sustancias dentro de la célula. El aparato de Golgi es una especie de bolsitas aplanadas que están en conjunto y que se encargan de distribuir moléculas en el interior de la célula. Por eso se los conoce como el correo de las células, porque estas moléculas envían información a diferentes sectores. Si esta organela llegara a equivocarse y mandara las moléculas a un lugar que no corresponde, las funciones de la célula se pueden alterar y la célula se podría morir. El retículo endoplasmático tenemos uno liso y uno rugoso. Son membranas que están dentro del citoplasma y cuando tiene ribosomas adheridos a él se llama rugoso y cuando no tiene ribosomas se llama liso. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza las proteínas y el retículo endoplasmático liso sintetiza los lípidos, o sea, las grasas. Los ribosomas son estas pequeñas vesículas que se adhieren al retículo endoplasmático, pero también hay algunos que están sueltos en el citoplasma y ayudan, como dijimos recién, en la síntesis de las proteínas, en la digestión de las proteínas, diríamos. Los centríolos tienen una estructura cilíndrica, están constituidos por una especie de tubos muy minúsculos, muy chiquitos, y ellos van a participar de una manera activa en el momento que la célula se vaya a reproducir. Los cloroplastos los vamos a encontrar en las células vegetales. Ellos se encargan de elaborar la clorofila y en su interior contienen una
cantidad de membranas que se encuentran apiladas. Vamos a recordar que la clorofila es una sustancia que hace o ayuda a que la planta pueda fabricar su propio alimento. Las vacuolas son una especie de bolsita que se encuentra dentro de las células que contiene agua, sales y algunas otras sustancias que la célula va a utilizar cuando lo necesite. Están tanto en las células vegetales como en algunas células animales y ocupan una parte muy importante dentro de las células vegetales. Casi todo el interior de la célula vegetal está ocupado por la vacuola. La pared celular no es una organela, pero es una parte constitutiva de la célula, sobre todo de las células vegetales, aunque también se presenta en algunas bacterias. Es una capa rígida y resistente que ayuda a soportar el crecimiento. Protege el contenido de la célula, le da rigidez, define su estructura y le da soporte a los demás tejidos y a algunas otras partes que tiene la célula. La membrana celular tampoco es una organela, pero es una parte constitutiva de la célula y es una parte muy importante, ya que regula el medio interno y el medio externo de la célula. El medio interno es todo lo que está adentro de la célula y el medio externo todo lo que está en el exterior. Y la membrana celular define el límite entre estos dos medios. Decimos que tiene una permeabilidad selectiva porque hay algunas sustancias que van a poder pasar y otras que no van a poder pasar. La membrana elige las sustancias que entran o salen de acuerdo a la necesidad que tenga la célula. La función específica de la membrana es aislar el contenido de la célula del medio externo, regular el intercambio de sustancias entre los dos medios, eliminar los desechos que se forman dentro de la célula y además facilitar la comunicación con el resto de las células. Decimos que está formada por una capa bilipídica o una doble capa de lípidos que además contiene glúcidos o hidratos de carbono y proteínas. Hay dos maneras en que las sustancias van a atravesar la membrana. Tenemos por un lado el transporte pasivo. Aquí las sustancias o las partículas se van a mover de un medio o de un lugar de mayor concentración a otro con menor concentración. Esto es un transporte que no requiere energía, porque justamente se mueven de un lugar donde hay mucho a un lugar donde hay poco. Existen tres tipos de transporte pasivo. La difusión simple, las moléculas pequeñas pasan tranquilamente a través de la membrana sin ningún esfuerzo, siempre del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Ósmosis, que es el paso de agua solamente a través de la membrana, y la difusión facilitada, donde las moléculas que no pueden pasar la membrana son transportadas a través de las proteínas. Aquí vemos el caso de la difusión simple. Tenemos acá la membrana celular, el medio externo y el medio interno. Las moléculas están en el exterior y van pasando solitas desde el lugar donde hay más cantidad al lugar donde hay menos cantidad, hasta que llega el punto en que las moléculas se equiparan y hay la misma cantidad de moléculas afuera que adentro. Esta es difusión simple. Pasan sin ningún esfuerzo desde el lugar donde hay mucho al lugar donde hay poco o no hay nada. Ósmosis, habíamos dicho que era el paso de moléculas de agua. Pasan tranquilamente las moléculas de agua del lugar donde hay más al lugar donde hay menos. Estas moléculas
grandes no pueden pasar. En el caso de la ósmosis solamente pasa el agua. La difusión facilitada, habíamos dicho que era a través de las proteínas. Las moléculas desde afuera ingresan en las proteínas y a través de las proteínas son introducidas en el interior de la célula. Acá vemos cómo es el proceso. Se abre la proteína, entra la molécula y luego se cierra en la parte externa y se abre en la parte interna. Y así la molécula pasa desde afuera hacia adentro. Luego tenemos un transporte activo. Este transporte activo se produce en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Que se transportan del lugar donde hay poco al lugar donde hay mucho. Por esto requiere energía, porque las moléculas es como que tienen que pasar entre demasiadas moléculas en contra de la corriente. En este transporte activo vamos a encontrar dos tipos. Por un lado la endocitosis y por otro lado la exocitosis. En la endocitosis se captura una sustancia del exterior de la célula, se la envuelve con la membrana celular y se le introduce al interior de la célula. En la exocitosis se van a expulsar las moléculas desde el interior hacia el exterior. Esto sucede sobre todo con la expulsión de desechos. Todas las sustancias que la célula deja de usar las expulsa al exterior a través de la exocitosis. Dentro de la endocitosis vamos a encontrar la pinocitosis, que es la ingesta de líquidos y pequeños solutos a través de pequeñas vesículas, y por otro lado la fagocitosis, que es la ingestión de moléculas grandes hacia el interior de la célula. Ahora lo vamos a ver. Acá vemos entonces la endocitosis, como las partículas que están afuera van entrando, la vesícula se va cerrando hasta que las partículas quedan todas en el interior, en el citoplasma de la célula. En la exocitosis, que era por ejemplo la eliminación de desechos, es al revés. Las moléculas que están dentro de la célula se van acercando a la membrana celular hasta que la membrana se abre y las partículas se liberan. Y acá vemos la pinocitosis, que era la ingestión de agua a través de la membrana plasmática. Se abre la membrana, se engloban las moléculas de agua, luego la membrana se cierra y la vesícula con el agua queda dentro del citoplasma. Y en la fagocitosis, la célula o la membrana emite un pseudópodo, una prolongación de la membrana, engloba la partícula, generalmente de alimento, luego se cierra y la partícula queda en el citoplasma de la célula para poder ser aprovechada por la célula. Bueno, entonces, sintetizando, vamos a decir que la célula presenta organelas, entre las que podemos nombrar el núcleo, las mitocondrias, los lisosomas, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, ribosomas, cloroplastos, vacuolas. También las células vegetales y algunas bacterias presentan la pared celular y todas presentan la membrana celular. El paso de sustancias por la membrana celular se puede producir de dos maneras: un transporte pasivo del lugar de mayor concentración al de menor concentración, que incluye la difusión simple, la ósmosis y la difusión facilitada, y el transporte activo, donde las partículas van de la zona de menor concentración a la de mayor concentración. Y aquí vamos a encontrar la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis a su vez incluye pinocitosis y fagocitosis.